Ave María Purísima. Continuando con el tema que iniciamos en el primer punto de la mañana, que fue acerca de la oración, de la importancia de la oración. Los profesionales, ¿quiénes son? Los que se destacan por saber hacer algo. Un escritor comienza de cero, aprendiendo a distinguir las letras, deletreando, aprendiendo a leer, usando la imaginación, y luego va desarrollando su talento. Después algunos son grandes escritores. En la vida de la oración hay algo análogo. Uno también inicia y se va creciendo. Y tiene grados. Uno puede ir creciendo en oración. Y muchos santos distinguieron etapas de la oración. Y yo principalmente voy a seguir al padre Rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana, muy recomendable para leerlo. Él va a seguir a Santa Teresa de Jesús en el Castillo, que habla de los grados de oración, y simplemente voy a citar. Primero se comienza como con una oración vocal, eso es la inicial, oración vocal, cuando rezamos diciendo palabras, ¿no? Dios te salve María, el Padre nuestro. El segundo grado de oración es la meditación. El tercer grado es la oración afectiva. El cuarto es como una oración más de simplicidad. El quinto, recogimiento infuso. El sexto, el de quietud. El séptimo, el de unión simple. El octavo, unión extática, y el noveno, la unión de la transformativa. Y todos estamos llamados a crecer en la oración. Por eso, el día de hoy quería hablar simplemente de ese segundo grado de oración, que es la meditación. La oración vocal la hacemos todos, incluso ahora en la misa, cada vez el sacerdote hace oración vocal, ustedes responden también. Pero la meditación, ¿qué es la meditación? Eso es muy importante para crecer en la vida espiritual, para llegar a la santidad. ¿Y qué es la meditación? Es aplicar la mente a una verdad sobrenatural para convencernos de ella y movernos a amarla y practicarla con la ayuda de Dios. Aplicación razonada de la mente. Lo propio de este tipo de oración es razonar, discurrir de tal modo que si uno no está discurriendo es porque se distrajo o tiene una oración más afectiva o contemplativa. Y no es simplemente un estudio, porque además es ver la verdad la verdad me debe mover a amarla. Entonces, ¿qué es la meditación? Es una actividad de la mente. Uno va razonando. Eso es la meditación. ¿Pero sobre qué? Sobre una verdad sobrenatural. ¿Sacada de dónde? De la Sagrada Escritura, de la vida de Cristo, de un santo, de un principio teológico. Por ejemplo, Jesús es Dios. ¿Para qué? Para convencernos de ella. Y es muy importante estar convencidos de la verdad sobrenatural, sobre todo porque en el momento en que el alma puede estar tentada, si no está convencido de ella, puede sucumbir. Por ejemplo, otra verdad sobrenatural: el pecado me lleva al infierno. Entonces, si uno no está convencido en el momento de la tentación, por esa falta de convencimiento uno puede caer
Y evidentemente es con la ayuda de la gracia que uno resiste a la tentación, pero meditar realmente el pecado me lleva al infierno. Entonces, aplicación de la mente sobre una verdad sobrenatural para convencerme de ella y para mover a amarla. Y esto es lo más importante, que el alma prorrumpa en afectos de amor a Dios con que establece un contacto íntimo. Para mover a amar esa verdad. El pecado me lleva al infierno. Cristo me salvó del infierno. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? Yo estaba destinado al infierno y Cristo me sacó del infierno. Y para practicar con la ayuda de la gracia. Entonces, si uno medita, se convence de eso, ama esa verdad sobrenatural, entonces después lo lleva a la práctica. A tal punto, como decían los santos, morir antes que pecar. Preferir morir. Y de hecho muchos murieron antes que pecar. ¿Y por qué conviene justamente la meditación? Entonces la meditación es eso. ¿Por qué conviene? Principalmente para salvarse. Porque decía San Alfonso María de Ligorio, la oración mental es incompatible con el pecado. Porque si uno hace oración mental bien hecha, o dejará el pecado o dejará la oración. Pero una persona que hace bien su meditación no puede, es incompatible con el pecado. O va a dejar el pecado o va a dejar la oración. Y también es imprescindible para el alma que aspira a santificarse. Porque la humildad profunda, el recogimiento y la soledad no se dará sin una vida de meditación seria, bien preparada. Todos tenemos que meditar. Un alma puede tener mucha vida apostólica, menoscabando su vida de oración, e incluso recibir diariamente los sacramentos, pero sin oración mental llevará una vida mediocre. Y dice el padre Roger Marín, de hecho uno ve muchos sacerdotes o mucha gente, pero que no ve esa santidad. ¿Por qué? Porque le falta la meditación. Porque sin oración y mucha oración es imposible llegar a la perfección, cualquiera sea el estado de vida o las ocupaciones a que nos dediquemos. Hay que dedicar tiempo a la meditación. Pero si su diario ejercicio es indispensable, dice el Padre, el método de la oración mental no lo es. Entonces, si es indispensable que hagamos oración mental. Pero el método no lo es. ¿Por qué? Porque de hecho muchos santos expusieron muchas formas de hacer. Por ejemplo, San Pedro Alcántara, San Ignacio Loyola, San Francisco de Sales. Hay muchos métodos, pero todos en el fondo, coincide, dice el padre Roger Marín, en que uno tiene que ponerse en la presencia de Dios. El primer paso es ponerse en la presencia de Dios. Recapacitar lo que he hecho y lo que debe hacer ante esa verdad sobrenatural. ¿Qué he hecho? Estamos poniendo el ejemplo del pecado. ¿Cuántos pecados? ¿Y qué debo hacer? Dejar el pecado. Y luego conversar afectivamente con Dios. El afecto es muy importante con Dios. Tomando una resolución concreta. ¿Y en qué mejorar? Y esto es importante también, tomar algo concreto. Por ejemplo, si uno medita Jesús que iba con la cruz a cuestas hacia la crucifixión. Todo el mundo le decía cosas, lo trataban mal, lo escupían, lo pegaban y él callaba. Si uno medita sobre esa verdad,
Él callaba. Entonces, en concreto en mi vida, yo estoy callando como Jesús cuando me comporto como Él, cuando también me gritan, me dicen cosas, me tratan mal, con razón o sin razón. Entonces, ¿cómo ese imitar a Jesús, ver a Jesús? ¿Y qué debo meditar? La meditación, si aquellos que tienen, por gracia de Dios, directores espirituales, evidentemente la verán con ellos, pero la materia tiene que ser adaptada a cada estado, a cada persona, y justamente, pero lo principal debe ser justamente considerar y tener afecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, es el camino. Para llegar a Dios hay que ir por Jesús. Y para llegar a Jesús hay que ir por María. No hay otro camino. Entonces estar con Él con la mente y el corazón. Y algunos detalles prácticos sobre la meditación. El tiempo, ¿qué tiempo conviene meditar? A la mañana es la hora más propicia, tener ese tiempo de meditación, o a la tarde. Como decíamos, no estar pasando una actividad intensa a la oración, porque ese cambio brusco no me permite crear ese ambiente de oración que tengo que tener, la preparación remota, próxima. El lugar, el mejor lugar es la iglesia, el templo, pero también a algunos les puede ayudar la naturaleza. Entonces, un lugar en donde me pueda encontrar en soledad con Dios, estar. Depende de cada persona. La postura, como uno no tiene que estar ni tan cómodo, ni tan mortificante, tiene que ser encontrar, lo importante es eso, alcanzar la finalidad, que es meditar sobre esa verdad sobrenatural para convencerme de ella y para que eso me mueva a amar y practicar. La duración, 30 minutos, 1 hora, depende de cada uno. Por lo menos si hacen 15 minutos ya es bastante. De hecho, la Virgen María, una de las condiciones para la promesa, los 5 primeros sábados, es meditar 15 minutos sobre un misterio del rosario, ¿no? E incluso la Virgen sabe la importancia de la meditación. Pero también la oración no tiene que ser como un cajón, es decir, un estanque. Claro, ahora estoy trabajando, ahora estoy haciendo esto y ahora tengo oración. No, porque eso no ayuda a la vida. Uno tiene que, poco a poco, ese momento intenso de oración que es la meditación, tiene que ir esparciéndose a lo largo del día. Y uno tiene que vivir como en un clima de oración. Poco a poco. Entonces, no solamente sí, ahora como 2 personas distintas, ahora soy otra persona porque no estoy rezando, y cuando estoy rezando delante de Dios soy otra persona. No, hay que ver tiene que haber una coherencia en todo el día. ¿Y cómo sé si estoy avanzando en la oración? Dice el Padre: muchas almas piensan que porque le brotan del alma amor de Dios, se creen cerca del éxtasis. Entonces muchos tienen ese afecto, esos regalos de Dios, y ya se creen que van a levitar. Y dice, cuán falsa es su apreciación. Se ve cuando pocos minutos después de la oración faltan a la caridad, critican a fulanito o hacen malas cosas. ¿Cómo sé si estoy mejorando la oración? No es si en ese momento tengo todos esos afectos, todo. Se ve después, cuando salgo afuera, en la batalla, ahí en la familia,
con ese prójimo como que me cuesta. Crecí más en caridad, sí, bueno, entonces eso significa que estás haciendo bueno en la boca con todo. Dejar y me lleva a mover a amar realmente a Jesús. Entonces esta gracia se la pedimos a la Santísima Virgen María. Ave María Purísima.